Ministro, ¿hay posibilidad de que en la provincia se decrete la emergencia sanitaria? La emergencia es una declaración que tiene fundamentalmente efectos administrativos y lo que hace es liberar a los organismos intervinientes o incluidos en la emergencia de ciertos pasos administrativos, fundamentalmente la gestión de fondos. Cuando la gestión es normal, existen las partidas presupuestarias y estas se realizan con la agilidad que es requerido, no se necesita una declaración de este tipo, ¿no? En el caso de la provincia de San Luis, el Ministerio de Salud está facultado por decreto del Poder Ejecutivo a adoptar todas aquellas medidas que crean conducentes y necesarias para atender emergencias sanitarias como esta que se está viviendo en el mundo a raíz de la gripe o la influenza H1N1. Así que desde el punto de vista administrativo hoy no estamos analizando el tema de la emergencia, hemos adoptado medidas muy fuertes como el caso de la suspensión de las actividades escolares en todos los niveles, sin necesidad de un instrumento de esta naturaleza. Ministro, oficialmente sobre un caso en Candelaria, ¿qué tienen? Ninguna información respecto a ningún caso, la información que tenemos la transparentamos inmediatamente, la damos a conocer. Son 5 casos confirmados en la provincia de San Luis, todos han tenido una evolución absolutamente favorable, están en sus casas, ninguno de sus contactos familiares ha expresado síntomas de la enfermedad y ya muchos de ellos han pasado más de 10 días, con lo cual se descarta cualquier posible contagio. ¿Cuántos sospechosos? Hemos superado más de 40 casos sospechosos, cuyos exámenes han sido enviados al Malbrán. En tanto recibamos confirmación de los casos, lo vamos a estar informando. Con respecto a lo que es ayer a nivel nacional, se informó que directamente ya se iban a comenzar a tratar los casos sospechosos aquí en la provincia también. Eso es así, no hace falta una habilitación nacional para ello. Nosotros ya lo venimos haciendo. Todo caso sospechoso que tenga nexo epidemiológico y que además por la sintomatología que tiene lo requiera, se está tratando con el antiviral oseltamivir. Incluso se hace lo que es quimioprofilaxis, que es darle este medicamento a las personas convivientes de modo tal de evitar el contagio de la misma. Así que esto lo venimos haciendo desde el primer momento de la gripe, porque es la recomendación médica para ello, ¿no? ¿Se ha convocado a médicos jubilados para que colaboren porque no alcanza el personal? Sí, le agradezco la pregunta. Estamos haciendo una convocatoria a personal de salud jubilado y también del sector privado, pero que tenga capacidad de una carga horaria extra para sumarlos al sistema de salud, para atender esta demanda muy fuerte que estamos teniendo en todos los centros sanitarios y que hace que el sistema esté sobreexigido. Hemos tenido buenas respuestas, esperemos que se vayan sumando profesionales y vamos a hacer una contratación especial para ello, liberándolos en el caso de los jubilados, lo que significa la incompatibilidad, ¿no? que implica el estar jubilado para ejercer ¿El sistema de internaciones ha colapsado, ministro, o no, hay camas? De ninguna manera se puede decir colapsado, porque colapsar significa no tener capacidad de respuesta. El sistema de salud tiene capacidad de respuesta, aunque está muy exigido. No, le pregunté el de internación. Internación, estamos trabajando con cama caliente, es decir, camas permanentemente ocupadas de todo lo que estamos teniendo, y estamos pensando en habilitar otras áreas, como es el caso del Centro de Rehabilitación y el Hospital Escuela de Salud Mental, para hacer internación de personas con esta problemática. ¿Cómo está trabajando en el interior de la provincia? Habían algunos reclamos puntuales, en la ciudad de La Punta no habían querido atender un caso con fiebre muy elevada, en Potrero de los Funes también ha habido algo similar. Bueno, yo no tengo referencias de esto, pero si hay un caso donde el personal de salud no quiere atender a alguien, bueno, es gravísimo, porque es su obligación primaria, y además obviamente hacia la esencia del ejercicio de la profesión de tener arte de curar. Así que pero yo no tengo, están en condiciones, están trabajando con mucha sobreexigencia, por eso estamos pidiéndole también a la gente que si no tiene un síntoma o de la enfermedad o una patología asociada, no vaya a los centros de salud, porque primero se expone a un contagio y segundo sobrecarga el sistema. Por ejemplo, el control del niño sano. La mamá que lleva periódicamente a su niño a control del niño sano, si el niño está bien, postergar esto, que es importante, es muy importante, porque obviamente la prevención es la clave en la materia de salud, pero en esta emergencia, por lo menos este mes crítico de julio, postergar esta ida de llevar al control al niño sano. Lo mismo cuando
una persona concurre a alguna pregunta o hacer alguna pregunta. Hoy el sistema está muy sobreexigido, entonces pedimos esa comprensión para no sobrecargarlo aún más. ¿Hay suficientes medicamentos? En el caso del antiviral que se utiliza para la gripe A, el oseltamivir, tenemos una provisión importante. Ayer escuchamos que Nación tiene una provisión de 2 millones de tratamientos. Estamos ya girando una nota a Nación reclamando más, aunque nos han enviado, eso hay que reconocerlo. También estamos haciendo una compra extra con fondos provinciales de oseltamivir, de modo tal de tener una partida importante para tratar no solamente los casos sospechosos, sino la quimioprofilaxis cuando sea necesario y todos aquellos casos que así lo requieran. ¿Ha recibido por parte del sector privado alguna adhesión a esta resolución? Debo decir que el sector privado se ha sumado muy bien, con muchísimo satisfacción. Debo decir que el sector privado ha respondido muy bien en esta situación. Hemos tenido reuniones permanentes, se han integrado al COES, hemos acordado protocolos de acción, porque lo que nos estaba pasando era que en el sector privado, en las clínicas, cuando se sospechaba que podía ser un caso, lo giraban al sector público.